Hola, bienvenidos a EPB Chat Podcast, el espacio donde el diseño y la creatividad se juntan. Si te apasiona la comunicación visual, el cartelismo y todo lo que ocurre detrás de una gráfica, este es tu espacio. En cada episodio conversamos con mentes brillantes del mundo creativo, compartimos experiencias reales y reflexionamos sobre cómo el diseño transforma la forma en la que vemos el mundo. Soy Gaby y te invito a quedarte, escuchar y ser parte de la comunidad que no deja de crear e imaginar. Antes, quiero agradecer a The Podcast de Ecuador por acogernos con tanto cariño como siempre, a Café Galetti por ser el combustible de nuestras ideas y a Matolnas por alimentarnos en cada podcast. Hoy nos trajeron unos deliciosos bolones. Y ustedes, a quienes nos ven y nos escuchan desde el Ecuador y toda parte del mundo. Este espacio existe gracias a su apoyo, así que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y compartan este episodio. Hoy vamos a conversar sobre algo que nos ha pasado a todos algún momento en la vida. Escuchar una canción o un sonido normalmente nos hace querer imaginarlo, crear colores o formas. Para ello, hoy tengo a mi lado a Juan Francisco Martínez, diseñador, artista gráfico, músico y terapeuta del sonido. Él es cofundador de Vetero, una marca ecuatoriana de libretas y cuadernos que promueve el desarrollo creativo y la conexión personal a través de un papel. Bienvenido. Gracias. Y también me acompaña Francisco Suárez, gestor cultural y meme curator, cofundador y codirector de No Lugar, trabajó como coordinador de exposiciones y programas públicos del Centro Cultural Metropolitano y ahora es el coordinador del CAC. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar aquí. Quisiera que me ayuden a presentarse y compartir un poquito de sus proyectos para dar inicio. Dale. Primero, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Francisco Martínez. Y contaron un poquito de las cosas que hago. Digamos que la principal actividad es que soy cofundador, parte de Vetero, que son las libretas y cuadernos, que quizás algunos conozcan. Y bueno, hago muchas otras cosas, entre eso la música es parte de mi vida desde hace muchos años, muchísimos años. Y bueno, con la vida obviamente va trayendo cosas nuevas, aparte del diseño, aparte de haber creado un producto y demás. Bueno, estoy metiéndome en otras cosas como la terapia de sonido que justamente habías mencionado antes. Chévere, y dentro, yo tengo una pregunta ahí. ¿Has diseñado alguna vez así como un cartel o algo con respecto a la música? O sea, sí, como portada de álbum. Sí, bueno, generalmente para mis proyectos siempre he estado metido sobre todo en la parte del rock y el metal, entonces, siempre, desde el inicio. Entonces, cuando hemos necesitado hacer cosas para eventos o en general para la banda, siempre he estado metido yo en el diseño. He creado un par de portadas, generalmente hago la gráfica para los proyectos, entonces sí, he estado súper involucrado. He hecho un par de cosas para otro tipo de proyectos que tienen relación con la música, pero bueno, obviamente como tengo la otra parte jalándome de lado, sí, entonces sí, generalmente estamos de ese otro lado, pero sí, he creado mucho para la música. Chévere, Francisco. Ahora tú, Pancho, cuéntame un poquito más de tus proyectos igual. Bueno, yo soy Francisco Suárez, nuevamente soy gestor cultural, meme curator, también YouTube, DJ amateur. Y claro, mi carrera ha sido más desde la gestión, o sea, estudié artes visuales en la Universidad Católica, pero trabajé durante casi 12 años en No Lugar, que fue un proyecto colectivo que lo cofundamos entre varios amigos, es una plataforma que sigue activa, y estuve ahí hasta hace más o menos unos 3 años. Y desde ahí gestionamos un montón de actividades, sobre todo desde las artes visuales, que es desde donde vengo, desde donde viene mi formación académica, pero siempre buscamos como eso, ¿no? O sea, como relacionar las artes visuales con otras prácticas o con otras disciplinas. Y creo que desde No Lugar siempre teníamos como algún DJ y alguna banda que acompañaba, por ejemplo, las inauguraciones. Era una cosa como encontrar como ciertas relaciones entre los contenidos o la obra visual y que estaba proponiendo algún proyecto musical. Pero mi carrera ha sido desde ahí, digamos, desde la gestión independiente cultural y después desde ya la gestión más institucional, porque hace algunos años ya me vinculé sí trabajé en algún momento hace unos 10 años en la Fundación Museos de la Ciudad, en proyectos culturales igual, pero desde el 2021 trabajé en el Centro Cultural Metropolitano, coordinando el área de exposiciones y programas públicos, y desde el año anterior, desde enero del 2024, soy coordinador del Centro de Arte Contemporáneo.
Paralelamente encontré como en el lenguaje del meme una posibilidad creativa también. Manejo una página de memes de Instagram que es DJ Tigua, y desde ahí subo como contenido político, social, un poco no asociado a los memes, ajá. Y también soy DJ en fiestas, entonces también eso empezó así como una coyuntura un poco extraña. Una vez en un lugar, en una fiesta, en una inauguración, en la fiesta de inauguración no llegó un amigo que iba a poner música y me tocó poner música a mí. Como ahí nos toca hacer. Bien. Nos fue bien, ajá, creo que fue un buen primer intento, pero después empecé como a jugar eso y claro, no, lo hago como un juego también, o sea, sí me gusta como, es como un trabajo medio, por eso digo que soy amateur. No uso mezcladora, no uso ningún tipo de equipo tecnológico. En realidad necesito internet y YouTube para poder poner la música. En YouTube tienes una biblioteca interminable de música ahora, ¿no? Actualmente. Entonces es un poco como juego. Y actualmente es un poco más performática las tocadas, porque pongo también memes en vivo. Entonces hago memes y mientras voy poniendo música, voy pasando memes, la gente se ríe un montón, es como un poco divertido. Memes que igual como no he subido, o sea, que son inéditos, digamos. Y eso, pero bueno, por ahí ha habido un poco mi trabajo, ¿no? Creo que desde la gestión cultural sobre todo, y ahora, y bueno, siempre trabajando con las artes visuales sobre todo, ¿no? Y desde el Centro de Arte Contemporáneo, que es como una institución dedicada a eso, estamos ahí dándole. Chévere, bueno, a ver, como les mencioné antes, al escuchar la música y lo que les decía, yo creo que normalmente uno trata de imaginarse, ¿no? O sea, pensar a qué se hace referencia. Ponerle formas, ponerle dibujitos, no sé. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tratamos es que también despierte nuestros sentidos y obviamente intentar sentirla y verla, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo ustedes logran vincular la creatividad entre el diseño y la música. Bueno, básicamente, si es que hablamos de música, hablamos de creatividad. Y suele ser mucho más simple, bueno, al menos en mi caso, y creo que en general, cuando uno escucha algo, o sea, tener no sé, ese momento que entra desde el oído, uno puede imaginarse cosas, ¿no? O sea, es como cuando uno cierra los ojos, estás estás en cualquier ambiente, sea en la naturaleza, donde sea, y tú puedes imaginar cualquier cosa. Ese pájaro que sabemos que puede ser un mirlo, se convierte en algo totalmente distinto en el cerebro. Entonces, yo creo que tiene esa esencia sobre todo. O sea, yo creo que va hacia ese lado. La creatividad siempre va a estar ligada en procesos artísticos con las personas. Entonces, creo que si es que uno comienza a pensar en cómo crear la gráfica para algo, o sea, y generalmente suele pasar con la música, ¿no? En el caso de mis proyectos, a pesar de que uno mismo la hace, escribe o compones algo, ya tiene algo de fondo, ya tiene una idea de fondo, ya tienes una letra de fondo. Entonces tienes una cantidad de información que al final de cuentas uno puede traducirla en una gráfica. Entonces yo lo veo de esa forma, ¿no? O sea, es un complemento que al final la música sigue estando ahí, digamos, si es que hablamos de componer y de tener una permanencia. Y muchas veces inclusive uno se pone a pensar que la gráfica tiende a mostrar lo que dice la canción, por ejemplo, o que dice el disco, y en realidad hay muchas cosas de fondo. Entonces esa es la parte mágica, yo lo veo de esa forma, ¿no? Entonces, sí, porque muchas veces es diferente, digamos, la portada de un álbum totalmente es distinto. no sé, habla de amor y en realidad la portada no tiene nada que ver. Nada que ver. Ajá. Entonces creo que eso también y es la va de ese lado. Ajá, es como una representación artística muchas veces, ¿no? Inclusive tal vez te pasa con los memes, que uno está pensando en una canción y la puedes traducir de otra forma, y eso es lo chévere. Creo que van de la mano, ¿no? Son lenguajes que se acompañan al final, o sea, y creo que por eso existen los o sea, existe el videoclip como género, ¿no? O sea, como a finales de los 70, inicios de los 80, ya con la salida de MTV, o sea, se oficializa, se institucionaliza, digamos, el videoclip como una forma de lenguaje artístico, ¿no? O sea, más allá de eso, ¿no? O sea, que tiene la música y tiene el componente visual de imagen en movimiento, y de alguna u otra forma se relacionan o no. Y creo que sí es interesante, o sea, el pensar cómo desde las subjetividades, cada uno percibe las imágenes y el sonido, ¿no? Como lo mencionaba Francisco, o sea, si escuchas un mirlo, tal vez tú lo entiendes de una forma, lo vas a interpretar de una forma, yo lo haré de otra manera.
Entonces creo que es eso, ¿no? No son como competencias, sino son lenguajes que se pueden acompañar unos a los otros y creo que ahí encuentran una potencia interesante. O sea, creo que desde finales del siglo XIX mismo, ya como Kandinsky, uno de los primeros artistas abstractos, él ya empezó a hacer unos tratados de la imagen y el sonido, ¿no? O sea, unos estudios. Entonces él, toda su obra que es abstracción geométrica, ¿no? Básicamente, estaba relacionada con composiciones musicales o con relaciones sobre el sonido, ¿no? Siempre relacionaba los sonidos más graves o más altos con los colores más cálidos, ¿no? Con el amarillo, con los naranjas, mientras los sonidos más graves, más bajos, con otras tonalidades. Entonces creo que sí, desde las prácticas creativas, artísticas, también ha habido este interés de relacionar lo uno con lo otro, o entender más bien esa relación, ¿no? Entre lo uno y lo otro, y desde ahí, claro, Kandinsky tiene tratados de esto, ¿no? O sea, tiene como cosas que se pueden consultar y que él hace unos análisis, y claro, después con la evolución de los lenguajes solo va cambiando mucho, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, no sé, dentro del arte contemporáneo, creo que son cosas que son súper interesantes. Ahorita en el Centro de Arte Contemporáneo y está la exposición del Mariano Aguilera, que es un premio nacional, y uno de los proyectos ganadores de Gonzalo Vargas, que se llama El fin perdido, es una composición audiovisual, ¿no? O sea, es un mundo donde entras, es un pabellón largo que está pintado todo de negro, hay una composición sonora, que no es musical, es más bien sonora, que hace Gonzalo a partir de unas interpretaciones con inteligencia artificial y con, bueno, algunas otras herramientas que usa el artista, en base, digamos, a unas piezas escultóricas que él presenta, ¿no? Entonces tienes como todo este sonido que te envuelve, tienes como todas las imágenes, que es como entrar a una especie de galaxia. Él trabaja sobre las constelaciones, sobre el Tratado de Galileo de las constelaciones. Entonces tienes como estas piezas escultóricas que él genera, tienes el sonido que él generó también, ¿no? Y después tienes como una pieza audiovisual también que está al fondo. Entonces ahí encuentras como unas relaciones y cada cual lo va a entender desde su lugar. Exacto, sí, justo eso era algo que quería preguntarles, porque es diferente entrar a un museo, a una exposición en la que solo ves, digamos, pinturas o cuadros, y es otra cosa ya tener sonido, que te envuelve, que genera otras perspectivas, ¿no? Entonces creo que eso también es súper importante para entender cómo la gente lo ve de diferentes maneras. Igual, justo cuando les estaba hablando sobre las portadas de los álbumes o quizás de los festivales o incluso estas portadas chiquitas que ahora tenemos en Spotify, hay algo que creo que aparte de la música, digamos, te envuelve porque lo ves visualmente, ¿no? Como una persona, es un enganche. Entonces, yo quería preguntarles qué elementos ustedes creen que son claves para lograr que el sonido llegue a convertirse en una imagen y genere esas sensaciones en las personas. ¿Yo? ¿Sí? ¿Eso? Ok, a ver, creo que cumplen dos funciones. O sea, si es que nosotros juntamos, digamos, en un proyecto, digamos, no sé, en un concierto, juntamos las dos cosas, obviamente va a tener un efecto. Ya de por sí la música tiene una intención, tiene un efecto propio, ¿ya? Sobre todo porque, a diferencia de algo visual, por ejemplo, tú pones un video, pero no te lo repites 10 veces el video, ¿ya? O, bueno, en el mejor de los casos lo repites y así aportas mucho a los artistas. Pero, sin embargo, en la música uno puede poner un disco y puede pasarse todo el tiempo escuchando. Eso es muy loco de la capacidad de la música. Exacto. Porque puede estar, o sea, les ves a los albañiles trabajando así en la obra y Sí, tienen totalmente. el radio prendido, o sea, tienen la música. Exacto. Creo que tiene otros alcances, Sí. la música, más allá de, o sea, de las artes visuales, del diseño, de la gráfica, ¿no? Porque está en el ambiente. Exacto. Y eso como genera, o sea, la experiencia del concierto es otra cosa, ¿no? Sí. Así como... Y, por ejemplo, ahorita, justo antes de venir, estaba viendo un video de alguien que había posteado, creo que como reel. Estaban en este nuevo domo, creo que en Las Vegas. Ah, sí. ¿Ya? Un concierto de los Backstreet Boys. Ajá. Y, o sea, primero la experiencia que están viviendo ya es tan visual, que ya se convierte en otra cosa. Sí, ¿sí? total. Es lo que pasa, por ejemplo, hay unas épocas en las que los artistas empezaron a decir que no utilizan teléfonos porque la experiencia es otra. Uno está, o sea, y eso ya es Ajá, una cuestión de pegado percepción. al Estás pegado al teléfono teléfono grabándole. mientras estás grabando y nunca ves el concierto como deberías ver. Total. Claro. Entonces, hay Está ciertas mediada la experiencias, ¿no? O sea, claro, te quieren dar una experiencia en la que tú, no sé, en el mejor de los casos,
te lleva a otro nivel. O sea, yo he ido a algunos conciertos de bandas que me encantan y que han tenido unos shows, o sea, de otro nivel, o sea, súper, no sé, o sea, es más allá del arte, o sea, a ratos ya se piensa como más allá, es tan visual, se te mete por los oídos, se te mete por la vista, o sea, ya es tan físico que, claro, o sea, si yo hubiese estado con el teléfono, y tienen razón, no vas a ver y no vas a poder vivir la experiencia que, claro, eso se te queda en el cerebro. Si es que estabas con el teléfono, se te queda la experiencia de haber estado con el teléfono. O sea, el pogo, ¿no? Digo, me acuerdo, o sea, como Exacto. poguear o hacer una rueda de pogo así en el Quito Fest lloviendo y todo con claro, los o sea, otros, digamos, de este tipo de experiencia, claro, no. No son iguales, o sea, y yo creo que es eso, o sea, y por eso decía que las experiencias son, o sea, juntas es otra cosa, son diferentes mientras están solas. Es como si vas a un concierto de música clásica, vas a tener una experiencia. Exacto. Si es que ellos incluyeran gráfica, vas a tener otra experiencia. Es como cuando te ponen una película de fondo y mientras están escuchando. Sí, es como muy interesante. Como, no sabes a dónde ver. O sea, en relación, me acuerdo, así en el CCM, cuando trabajaba en el Centro Cultural Metropolitano, hicimos una exposición por el Bicentenario, ¿no? En el 2022. Y una de las piezas que estaban exhibidas en esa es la película más antigua de largometraje que tiene la Cinemateca Nacional, que es una que se hizo en 1921, justo previo al Bicentenario. Entonces es de estas películas, ¿no? En blanco y negro, sin sonido, y o sea, esa la reprodujimos ahí porque era como parte de las celebraciones del centenario, ¿no? Como parte de la curaduría era eso. Pero para la exposición hicimos unas activaciones, entonces invitamos a Inconcerto, directamente al Tadeo Gangotena, a que haga una interpretación en piano de una composición que había hecho el Mancero para esa pieza, ¿no? Porque aparte esa pieza tenía como una historia bien particular, había desaparecido de aquí, un compañero, el Jorge Serrano, que era... él era agregado cultural de la embajada ecuatoriana en Francia, se encuentra en la embajada la película, logra rescatarla, digitalizarla, ¿no? O sea, no se puede traer el original porque no tenemos las condiciones para poder de conservación para ese tipo de película, pero la Cinemateca tiene esta pieza digital. Entonces la reprodujimos y el Tadeo tocaba la pieza de Mancero en vivo, ¿no? Entonces hermoso. Hicimos como dos intervenciones, una con el Tadeo en piano, entonces teníamos una pantalla gigante, o sea, como nos encontramos una pantalla, entonces veías esta pieza que tiene 100 años de vida con música en vivo, entonces era una experiencia. Y después hicimos la misma experiencia, pero con un trío de cuerdas, igual con el hermano del Tadeo, el Simón Gangotena, ¿no? Ya. Entonces, claro, era como toda esta experiencia, o sea, cómo se hacía antes, ¿no? También como... Entonces, eso era como, claro, o sea, había esta cosa de acompañarse la una con la otra, y era muy bello, así, en realidad. Fue como una experiencia muy bella. Bacanísimo. Chévere, y creo que, bueno, o sea, hablamos ahorita de cómo unir, digamos, la imagen y el sonido, y que muchas veces es difícil, ¿no? O sea, es difícil que en realidad se enganchen, o estás solo fijo en uno o solo fijo en el otro, y creo que ese es un desafío, ¿no? O sea, también lograr unirlo, o más bien que nos enfoquemos, o cómo cada una de las personas puede enfocarse en uno diferente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo me he dado cuenta, ¿no? Cuando visitamos, era lo que te decía, un museo o vamos a ver obras de arte, pero estamos en silencio. Creo que la música igual puede ayudar a que se cree un ambiente diferente, una atmósfera diferente. Entonces, ¿qué papel creen ustedes que juegue el sonido para crear este tipo de experiencias dentro de una exposición, un centro cultural, una feria? O sea, sí puede condicionar. O sea, lo que mencionaba, ¿no? Ahorita la pieza de esta pieza del Bicentenario con una pieza de Mancero compuesta justamente para eso, interpretada en vivo. O sea, cambia completamente las cosas. La obra que hablaba de Gonzalo, por ejemplo, si es que entrara esa obra y no tuviera sonido, la experiencia sería completamente diferente. O sea, no, creo que el sonido le da un carácter envolvente completamente esa pieza, ¿no? En el Mariano mismo hay una pieza de María Teresa García, por ejemplo, que es la ganadora en cambio del premio de la trayectoria, es una fotógrafa que tiene más de 50 años de trayectoria, y ella a finales de los 2000 hizo una obra que se llamaba Llegando a los 50, que era cuando estaba cumpliendo 50 años María Teresa, una serie de autorretratos, que en realidad son unos objetos, porque imprime se hace las fotos, las interviene digitalmente, después las interviene también en físico, les hace como una especie de retablo de marco, y son como unos parantes, entonces son como un montón de letreros que están parados por ahí, como 60 autorretratos,
y va con un texto del artista, ¿no? O sea, un poco hablando de su experiencia, de su vida, de qué es lo que le ha pasado, qué siente ella al cumplir en este ciclo de vida, que creo que igual siempre que cumples como 30, 40, 50, va a ser como un cambio, ¿no? Sí. Sí, la década marca, justo Esteban hablaba de los 10 años también de tipos latinos, entonces son cosas que marcan, ¿no? De alguna forma. Entonces, claro, escuchar la parte de la voz del artista, ¿no? Desde su propia experiencia te genera otro tipo de experiencia. Y creo que también ya trasciende a la experiencia del museo, ¿no? Ahora como en Instagram que puedes subir una foto, pero puedes ponerle una canción, ¿no? O sea, entonces vas como pensando, te da 15 segundos, tienes que elegir qué parte de la canción quieres poner, ¿no? Sí. Antes era solo para las historias, ahora también es para los posts. Entonces, de nuevo, son cosas que no creo que compitan entre una y la otra, sino se pueden encontrar en un lugar. Y eso creo que potencia los sentidos, ¿no? O sea, cómo percibes, cómo de nuevo tienes una experiencia, cómo entras a un lugar, es completamente diferente lo uno a lo otro. Y también, en cambio, si le ves del otro lado, ¿no es cierto? Digamos, tú tienes una pieza, hablando, no sé, de un museo, o qué sé yo, por ejemplo, ves ahora en las plataformas de streaming, que también inclusive puedes poner un pequeño video que muchas veces ya suele ser hasta, o sea, tiene como mucho arte, ¿no? O sea, es mucha animación, muchas cosas, y son como clips. Son chiquitos. Y el hecho de que la música, o sea, es como un acompañamiento mutuo, entonces también te cambia un poco ciertos contextos, entonces eso es lo bonito, ¿no? O sea, hay veces que uno puede imaginarse cosas con la música, como decía al inicio, pero también del otro lado, o sea, ¿qué pasa cuando tú ves una obra? También me pasó, me está pasando también, recién visité de nuevo el Museo del Alabado, y tienes el chance de escuchar los soniditos, y es mágico. Es mágico, entonces eso también, bueno, supongo que ya hablaré después en la terapia de sonido, pero es justamente lo que sucede, o sea, es como que el oído está tan listo para escuchar ciertas cosas que necesita, entonces tienes ese pequeño sonidito que no está ni súper alto ni súper bajo, pero te ayuda a entender qué pudo haber pasado con esa pieza y cómo tal vez o sea, cómo tal vez, bueno, pensando en ese tipo de piezas, pero si ves una gráfica de una ficha y o sea, no sé, pones la canción de la banda que va a escuchar, que se va a presentar y vas a entender el contexto. O sea, eso es lo chévere. Yo creo que eso también puede jugar, ¿no? Eso es un juego de visual y con el oído, ¿no? Entonces, sí, es lo justo bonito. Hay algunos proyectos, creo que incluso, digamos, ves la obra del artista y puedes ponerte los audífonos y escuchar su voz, o sea, contándote el proyecto. Entonces, creo que eso también te lleva a otro mundo, o sea, a entender en realidad lo que ellos hicieron o el proyecto que se hizo, ¿no? Sí, como algunos museos invitan igual así como a DJs o a músicos y hacen playlists de las expos, ¿no? Entonces tienes como una playlist pensada como desde ahí, trabajas con el curador o con los artistas. Entonces sí son, no, de nuevo no compiten, ¿no? Sino más bien buscan lugares de encuentro, creo. Y el uno sí puede estimular al otro. O sea, y de nuevo me voy a Kandinsky, ¿no? O sea, como ciertos colores te llevan a un sonido, otros colores te llevan a un sonido más bajo. Entonces son lenguajes, ¿no? Que se encuentran en... Sí, totalmente. Se hace un metalenguaje y más. Y ahora hablando un poquito, bueno, vinculándonos un poquito más a nuestro país, sabemos que hay portadas que han marcado generaciones, ¿no? Dentro de Ecuador. Además de que cada una obviamente va a contar una historia diferente y nos traslada a diferentes lugares. Entonces, ahí yo quiero que ustedes me cuenten a qué portada de disco ecuatoriano ustedes consideran una obra de arte o sienten que les genera alguna emoción súper importante y por qué. A ver, bueno, sabes que siempre me ha llamado mucho la atención, en general, las portadas de los discos de Sally Mileto. ¿Ibas también por ahí? Claro, es que ellos igual, el Marcelo Aguirre les hizo una, por están ejemplo, juntando siempre arte. Tal vez es de esos, tal vez, o sea, es como ver el estilo de Stornayolo, el ver la cercanía, obviamente, que ellos tienen con la gente que conocen, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, tal vez ellos tienen una esencia, sobre todo porque tienen también su enfoque, bueno, en los discos que habían presentado tienen un enfoque muy ecuatoriano. Sí, entonces, o sea, como de identidad, de lenguaje. O sea, nosotros justo, bueno, en el Metropolitano, cuando yo trabajé ahí, hicimos una exposición de Sally Mileto. No sé si fueron a verla, ¿no? Entonces, claro, había una parte... estaba pensada cronológicamente de ciertas cosas, pero claro, como ver la colección de las portadas de los discos. Por ejemplo, hay un disco del de 1999, el de Sally Mileto, que... El disco es una pintura de un artista que se llama, no me acuerdo el nombre del artista, pero la obra se llama Ocasus, es un escudo del Ecuador. Es un escudo del Ecuador interpretado por un man, entonces el cóndor está como
hecho Claro, huesos, los sanos no son colores planos, sino el amarillo tiene como varias tonalidades, pero te transmite una idea de crisis de nación, ¿no? Así de lo que pasaba a finales de los 90, ¿no? O sea, con el feriado bancario, con la dolarización, con la migración masiva, con toda la crisis política, social y económica que sufrimos, como el cambio de siglo, el cambio de milenio, ¿no? ¿Cómo será ahora? Entonces, Deberían hacer es un escudo del Ecuador, pero está como deconstruido, ¿no? O sea, interpretado por este man, un estado crítico, y esa es la portada de un disco de Samuel Mileto, ¿no? Entonces, ahí tienes una pieza artística que es una portada de una pieza artística musical. Entonces tienes como... O me acordaba del de tanque, del punk de cada día, que es un niño afro que está agarrado a un tanque de gas, no sé, como con toda una imagen súper quemada, así como de fotocopia con el lenguaje del fanzine, ¿no? Que es como la copia de la copia de la copia. Entonces y ese también disco es del 2000, ¿no? Entonces, de nuevo, como esta crisis, me acuerdo que cuando Abdalá subió el precio del gas, le votaron. O sea, él hizo toda la clase de barbaridades. Así como políticas, éticas, ¿no? Pero lo que derramó la gota, así fue, y que el pueblo le votó, fue que subió el gas, ¿no? Entonces tienes ahí como ese tipo de cosas. Entonces sí, también te remiten como eso, ¿no? Creo que el arte también tiene que ser político, es político, obviamente. Entonces también remitirte a eso, ¿no? Sí. Y ahí también sabes, bueno, ya hablando como fueron en contexto, quizás no son portadas que, digamos, o sea, pueden ser como representativas o como las que estamos hablando, ¿no? O sea, que normalmente se van hacia un asunto gráfico, sino siempre me ha llamado la atención la gráfica que utilizaba, por ejemplo, las fotografías, sobre todo, de Julio Jaramillo, por ejemplo. Esa esencia de ese estilo de la música, claro, o sea, de cómo se presenta, ¿no? Entonces es como ver una pintura, una obra en esa época. Entonces las luces, ese es el estilo, pensando en gráfica. Pero yo creo que en contexto puede ser eso, o sea, esas portadas dicen algo, no solamente el tema político, etcétera, etcétera, y la música, y por otro lado hay este otro retrato que es como el ecuatoriano, ¿no? Es ecuatoriano de esa época, es muy chévere. Y ahora tenemos mucha variedad, entonces hay muchas cosas locas. Las de Pánico me gustan mucho, no sé si han escuchado Pánico, del Sebastián Balbuena. No. Es como lo-fi, así, indie. Él estaba en la universidad, yo le conozco por eso. Pero claro, él es artista visual y es músico. Entonces él mismo hace las portadas de sus discos. Ahora también está haciendo un montón de videoclips, así. Le echo a La Madre Tirana, le echo a Cancán, así. Y claro, él es un extremadamente excelente dibujante. Él hace las portadas de sus discos y las portadas así de los discos de Pánico, que bueno, ahora no son físicos, sino lanza EPs en Spotify y demás. Pero esas portadas son increíbles, así. Y le echo también a La Madre, así como algunas bandas. Algunas bandas de acá. Súper. Chévere, chicos. Y bueno, para cerrar este gran episodio, quisiera saber cómo imaginan ustedes el futuro de esta relación entre el sonido y la imagen. Ya habíamos conversado quizás esto de la esfera, es como que el futuro máximo, pero ¿cómo ustedes le ven? A ver, no sé, tendrá mucho que ver con la tecnología, quizás, como hemos estado viendo en este proceso. Y eso implica también que haya muchos cambios con el tema musical. También hay muchos cambios culturales. No sé si dependa mucho de cómo se vinculen las dos cosas, pero siempre se va a representar la parte cultural, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que dependerá mucho de eso. Hay mucha gente que se vuelca a la parte análoga, que es lo que siempre, o sea, siempre va a haber un momento, o sea, y hay en cambio otra gente que utiliza mucho la tecnología. Entonces, o sea, siempre vamos a estar en ese medio, ¿no? Entonces, qué sé yo, no sé si veamos algo mucho más allá, tal vez en realidad virtual, tal vez, no sé, o sea, hay cosas que quizás ya existen. Entonces, ya más que nada yo creo que va a ser un asunto de qué queremos representar. Sea como artistas, sea como músicos, sea como, inclusive las personas que hacen la gráfica van a estar muy vinculadas en esto. Entonces las ideas siempre van a nacer desde ahí, ¿no? O sea, quisiera, no sé, quieres que se vea en capas, se va a ver en capas. Ves un concierto, va a meter en la idea, ves un concierto de Nine Inch Nails y te va a dar una idea.
Y así, o sea, todos vamos a tener como una representación distinta, ¿no? Entonces, o sea, hay que ver qué va a pasar, pero creo que va por la tecnología y la cultura. Sí, o sea, y cómo el lenguaje se adapta, digamos, de estas tendencias, ¿no? Y estas formas de consumo también. Creo que es importante entenderlo desde ese lugar y entenderlo con conciencia también. O sea, también buscando qué es lo que se busca representar, ¿no? Desde estas herramientas y entenderlos como herramientas también. O sea, no tenerle miedo ni a la inteligencia artificial, ni tampoco creo que hay que tenerle miedo al análogo o a otros lenguajes que, como dices ahí, este retorno, digamos, esta necesidad de volver como a lo físico, ¿no? Como al topar las cosas. Y de nuevo ver lugares de encuentro. Creo que siempre artistas, músicos, artistas gráficos, visuales, o sea, digamos como de todas las ramas o de todas las disciplinas van a encontrar lugares, ¿no? O sea, van a encontrarse en lugares. Y creo que es lo bello, es de eso, ¿no? O sea, como la posibilidad de que eso, ¿no? O sea, no sé, recién estuve igual en una obra de una amiga que ella estudió danza, pero bueno, ahora es más como directora, entonces hace como... Ella coreografía todas sus performances, casi que no participa de sus performances, es performer, pero no participa, sino más bien dirige. Entonces, claro, y trabaja con músicos, trabaja con etnógrafos, trabaja con un equipo más amplio, ¿no? Claro. Entonces, me parece bello cuando justo así tienes como un producto, tienes un lugar de encuentro entre varias formas de saberes y de conocimientos, y ahí creo que pueden estallar las cosas y pues te da una experiencia. Totalmente. Sí. Bueno, chicos, aquí les doy un pequeño espacio para que puedan contarnos sobre todo dónde podemos encontrarles, sus redes sociales, para que todos les puedan conocer un poquito más. Bueno, dentro de todos los proyectos que hago, bueno, básicamente es súper chévere que conozcan el producto del cual formo parte, que es Vetero. Hacemos libretas y cuadernos, es justamente impulsamos, que siempre queremos impulsar ahora la creatividad vista en todo ámbito, ¿no? O sea, eso existe en muchos aspectos, no solamente en la parte artística, entonces siempre queremos impulsar esto. Pueden encontrarnos en vetero.com. De ahí, bueno, el segundo proyecto es la parte musical. Estoy haciendo un proyecto que se llama Camasca. Estamos haciendo un rock progresivo. ¿Ya? No está tan pesado, aunque últimamente ya parece que nos fuimos hacia ese otro lado de nuevo. Pero, bueno, ahí nos pueden encontrar en las redes de Spotify o en cualquiera de los lugares de streaming que sean favoritos. Estamos como Camasca, y camasca.es, perdón. Y bueno, de ahí mi nombre es Juan Francisco Martínez, ahí me pueden buscar. Sí. Gracias. ¿Y tú, Pancho? Y bueno, yo soy Pancho Suárez. Bueno, mi trabajo en realidad de gestión ahora está ligado directamente al Centro de Arte Contemporáneo en la Fundación Museos de la Ciudad. Está como Centro de Arte Quito en redes. Y bueno, tenemos una agenda amplia así entre exposiciones, actividades educativas, talleres, encuentros, conciertos. El CAC es un espacio muy diverso, así que también les invito a que vengan, que nos visiten, que es un espacio público, está para todos y todas y todes. Entonces vengan al CAC, siempre va a haber algo que hacer. Y de ahí tengo mi página de memes, que es DJ Tiwa. Ahí subo cuando voy a poner música en algunos lugares. No he estado tan activo últimamente, voy a tratar de subir un poco más. Sí, pero ahí son como mis redes. Entonces, eso, y también creo que es importante eso, ¿no? O sea, vengan a ver las cosas que hay en el CAC. Creo que ahí van a encontrar experiencias audiovisuales. Y consuman lo local. Sí, eso sobre todo. Entonces, bueno, así llegamos al fin de este episodio de EPB Chat Podcast. Agradezco nuevamente a ustedes, nuestros invitados, por dejarnos conocer un poquito más de su trabajo y cómo el diseño puede vincularse con diferentes ramas, ¿no? Permitiendo que obviamente se expanda cada vez más. Esperamos que esta conversación les haya dejado igual ideas, preguntas, inspiraciones y al menos una nueva forma de ver el diseño y la creatividad. Nuestro objetivo siempre será abrir este espacio a quienes tienen algo valioso que decir, sobre todo relacionado al mundo visual. Si te gustó este episodio, no te olvides comentarlo y también contarnos qué parte te resonó más o qué temas quisieras poder escuchar en el futuro. Te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como @EcuadorPosterBienal y también puedes encontrar más información en nuestra página web www.ecuadorposterbienal.com. Gracias infinitas a nuestros auspiciantes por hacer esto posible, de Podcast Ecuador, Café Galetti y Matoldas. Y sobre todo a ustedes, por mirarnos, escucharnos y formar parte de esta comunidad creativa. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.